¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, estamos a un minuto de comenzar lo que es Grupo de Vida Edificar en Mujeres. Hoy vamos a continuar, es la sesión número 2 y vamos a continuar hablando de el campo de batalla de la mente de la pastora Joyce Meyer. Les encargué por ahí de tarea hace 2 semanas que leyeran los capítulos 2 y 3. El tema de hoy es una necesidad vital. Y mientras se van conectando, pues quiero decirles que, bueno, si no viste la sesión pasada, está por ahí ya grabada en YouTube. La puedes buscar bajo el título del campo de batalla de la mente. Y ahí van a venir todas las sesiones. Es una serie completa donde van a estarse subiendo los videos, así como el video de Hablemos de cáncer de mama. Entonces, ya son las 5, vamos a poner en manos de Dios. Mientras se van conectando, ya saben, etiqueten a las otras mujeres del grupo, vayan etiquetando a sus amigas, ¿ok? Para que puedan, ahora sí que, se me puso mi calendario, para que puedan estar pendientes de lo que vamos a hablar el día de hoy. Créanme que este libro ha sido de gran bendición a mi vida y sé que las va a ser para ustedes también. Entonces vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias por la bendición que me das de poder compartir con tus hijas y también con tus hijos este tema, que estoy segura que va a ser de bendición para cada uno de ellos. Bendícelas, que tu Espíritu Santo cada día ponga en ellos y en ellas hambre y sed de tu presencia, hambre y sed de tu palabra, para estar de continuo transformándonos por medio de esa palabra que viene de tu boca. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, el día de hoy vamos a ver lo que se llama, voy a ponerme los lentes porque ya cuando, sí, por más que me quiera hacer la valiente de que alcanzo a ver, pues no, porque aparte mi pluma no tenía como que mucha tinta y me falla. Para los que viven en Tampico, que están aquí en Tampico, Ciudad Madero, Altamira, la zona metropolitana, hay una promoción del Hospital Bene Tampico, de la Beneficencia Española, que por 1,272 pesos están haciendo lo que es la mamografía con, ay, no me acuerdo cómo algo de síntesis, pero no me acuerdo ahorita bien el nombre, se me escapa el nombre porque no es un nombre muy común, pero es un estudio más avanzado que un mamograma normal o mamografía normal, porque es como si fuera un TAC, tomosíntesis. Es mamografía con tomosíntesis. Es un estudio muy bueno que la verdad les puede servir para las personas que no tenemos servicio médico de gobierno, pues vale la pena hacer la inversión e ir a tomarnos ese estudio. Entonces, para que lo tengan ahí, las que están aquí en Tampico, Ciudad Madero, Altamira, la zona metropolitana. Obvio, yo no recibo nada, simplemente estuve haciendo mi investigación sobre los mejores estudios y puedo decirles que ese es el mejor estudio y además es un hospital de primer nivel y que también les va a dar buenos resultados. Pero bueno, vamos a comenzar lo que estamos hablando. Una necesidad vital. Hemos comenzado una travesía juntas a través de estudiar este libro, El campo de batalla de la mente. ¿Para qué? Para vivir en plenitud, para vivir esa plenitud que Cristo nos da, y renovar la mente es una necesidad vital. Proverbios 23:7 dice que tal Él es en su corazón, así es. Y lo voy a leer de la Biblia porque yo me lo sé de memoria en una versión, pero quiero leerlo y hoy vamos a estar leyendo en la versión Reina Valera. Proverbios 23:7 dice lo siguiente: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hemos estado hablando que es importante que pensemos correctamente. Salomón, el escritor de los Proverbios, le da mucha importancia en pensar bien. ¿Por qué? Pues porque los pensamientos tienen esa capacidad creativa. Lo que nosotros pensamos es lo que nosotros vamos a hablar. Siempre lo he dicho, lo que piensas, lo hablas, lo que hablas, haces. Entonces, Salomón sabía esto. Salomón era el hombre más sabio en su época. Entonces, él sabía que los pensamientos son creativos. Y en Romanos 8:5, quiero que vayamos allá,
para que puedas leer lo que dice Romanos acerca de esto, porque es muy importante que nosotros entendamos que renovar la mente es vital. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿a qué le damos más importancia? O podrían ustedes decir, a ver, Mónica, ¿a qué te refieres con que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne? O los que son del Espíritu piensan más en las cosas del Espíritu. Bueno, cuando se está refiriendo a la carne es en eso que tú estás pensando, o sea, donde está tu corazón, dice ahí está tu tesoro. O sea, donde lo que tú estás pensando, lo que tú estás viviendo conforme a tus deseos, en donde es tu voluntad la que se hace y no la voluntad de Dios, es decir, no está siendo guiada por el Espíritu Santo, pues es a lo que se refiere Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 5, que los que viven en la carne, pues actúan conforme a la carne y los que viven en el Espíritu actúan conforme al Espíritu. Entonces tú puedes decir, bueno, a ver, ok, yo quiero vivir en el Espíritu, pero pues sigo en esta carne y tengo muchos problemas porque sigo viviendo en la carne. ¿Cómo hago para vivir cada vez más en el Espíritu? Hola Irma, ¿cómo hago para vivir de modo que mi vida cada vez sea menos carnal? O sea, que cada vez mi voluntad sea, eh, ahora sí que pudiéramos decir, sometida a la voluntad de Dios. Bueno, puede ser que nuestra vida, y lo digo como nuestra, porque también en un momento mi vida era un caos, a causa de los años de pensar mal. ¿Por qué? Porque había sido enseñada a pensar de una forma. Todas hemos sido enseñadas a pensar de una forma. Mi mamá piensa de una forma, yo pienso de otra forma. Mis abuelas, bisabuelas pensaban de otra forma. Yo vengo de una familia en donde las mujeres pues llevaban los pantalones y casualmente, y fíjense lo que sucede, casualmente se iban quedando viudas. Todas se quedan viudas y quedaban las puras mujeres que tenían que llevar las riendas de sus familias. ¿Pero por qué? Porque ellas mandaban. Entonces ese era como que el patrón de la familia. Gracias a Dios se ha ido rompiendo porque hemos estado renovando nuestra mente en cuanto a entender que nuestro papel en un matrimonio es ser ayuda idónea, que eso no quiere decir que no tengamos voz ni voto como piensan, no, o que no podamos, perdón, ejercer nuestros dones, nuestros talentos y que, somos mujeres subyugadas. No, nada que ver. Simplemente que cuando conoces tu posición en Cristo, cuando has renovado tu mente y sabes cuál es tu identidad, entonces eres libre y entonces sabes en qué cosas moverte y en cuáles no. Y hacer sobre todo cumplir la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, nuestra vida puede llegar a ser un caos a causa de pensar mal. Acabamos de ver que Salomón le da mucha importancia a los pensamientos, a poder pensar de manera correcta. Tu vida no se va a enderezar hasta que tu mente lo haga. Nuestra vida no se endereza hasta que nuestra mente lo hace, hasta que cambiamos nuestra forma de pensar. Les enseñaba yo a mis alumnos en estos días pasados, porque de repente los escucho que se quejan, que ya quieren estar presenciales, que ya están aburridos de estar virtuales. Yo también, yo ya estoy aburrida de estar virtual, yo quisiera estar presencial con ellos y poder ver más físicamente lo que ellos están sintiendo espiritualmente, ¿no? Sin embargo, uno se tiene que ir adaptando. Y entonces les decía yo que nosotros tenemos que aprender a esquivar esos pensamientos que nos vienen a agüitar el día, esos pensamientos que nos vienen a bombardear y a robar la felicidad, a quitarnos el gozo del disfrutar. Y entonces les ponía yo y les decía, todos ustedes se han levantado hoy por la mañana y fueron tranquilamente a su baño, abrieron la regadera, salió agua fría, salió agua caliente,
Piensen en cuántos niños hay que ni siquiera pudieron pararse, ir a abrir la regadera, porque no tienen una regadera, porque tienen que ir a sacar agua del pozo a no sé cuántos kilómetros de su casita, que no es una casa de 2 pisos o un piso de material como ustedes, que no durmieron con clima, que no durmieron en una cama. Y entonces como que cuando empiezas a ver las cosas en perspectiva, dices, wow, cuán bendecido o bendecida soy. Y cuando nosotros comenzamos a practicar el agradecimiento, nuestra mente, nuestra forma de pensar cambia. Entonces la renovación de la mente tiene que ver con eso. Porque uno puede decir, practica el agradecimiento y puede decir, ¿y qué tiene de bíblico eso? Pues mucho. Porque el apóstol Pablo nos dice, hey, dad gracias en todo tiempo, siempre dad gracias en todo tiempo. Estad gozosos en todo tiempo. Y lo vemos también en los salmos. Entonces, ser agradecidos y no perder el gozo, aun cuando las cosas estén muy, muy feas. Y cuando digo muy feas, no es porque estemos viendo que otra vez la pandemia parece que se nos quisiera descontrolar ni nada, sino que parece como que va para abajo y uno no quisiera decir, bravo, ya la vencimos, sino como que estamos así como que a ver, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué se le va a ocurrir a nuestro presidente? Como hoy en la mañana de que ya vayan todos a la escuela. Pues vamos tranquilos porque si no, ¿qué sucede? Que comienzan otra vez los brotes, ¿no? Entonces tenemos que ir como que despacio. Pero en eso que estamos viviendo, en eso de que nos mandan WhatsApps y fíjate que fulanito está enfermo, fíjate que fulanita está enferma, hay que orar y que cada vez vas viendo a tus seres queridos yéndose, despidiéndose de esta vida para ir a la eternidad con Dios, pues pareciera que nos estamos acostumbrando a eso y nos comenzamos a ser insensibles y acostumbrándonos a que cada vez que te llamen, pues va a ser porque alguien falleció o va a ser porque alguien sufrió de COVID y falleció por cualquier otra cosa y que no debemos de ser, hay que renovar nuestra mente y decir, ok, estamos en una situación difícil, vivamos cada día con todo lo que trae, con todos sus afanes, disfrutemos cada día con todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de nuestro Señor, disfrutar de esta vida y cuando hacemos eso comenzamos a cambiar pensamientos negativos por pensamientos positivos que tienen que ver con la palabra de Dios. Y la mente y el alma tienen que ver con los pensamientos. En nuestra alma están las emociones y las emociones muchas veces dictan nuestra forma de pensar. En el cuerpo están las acciones y tenemos el espíritu. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y vamos a ver qué dice Zacarías 4:6 acerca de esto. Yo tenía apartado Zacarías, porque luego me cuesta trabajo encontrarlo. Pero allá voy de nuevo, porque como está tan chiquito el libro. Y ahora que acabo de pasar por el COVID, me he obligado a leer nuevamente la Biblia en papel, porque eso hace que yo active mi memoria en cuanto a dónde están los libros, como lo estoy haciendo ahorita. Porque de niña me sabía por completo todos los libros, los 66. Entonces tengo que activar mi memoria. Y dice Zacarías 4:6. Dice lo siguiente. Es algo que podemos practicar, leerla en, no depender tanto de los electrónicos, leerla en papel. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, otra versión dice, ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es muy importante que no dejemos de lado el Espíritu Santo. Cuando estamos renovando nuestra mente, no podemos dejar de lado el Espíritu Santo. Es la mezcla perfecta. Yo les he dicho siempre a los niños, esta vez que yo pasé por el COVID y lo conté y lo escribí en mi Facebook, descubrí la mezcla perfecta. El Espíritu Santo no puede trabajar solito si nosotros no tenemos la palabra de Dios, la palabra fiel y verdadera, para que Él pueda recordarnos las cosas que están aquí. Como les estoy diciendo, yo he comenzado a leerla de nuevo en papel, en español, porque en papel sí la leo en inglés, pero en español de nuevo la estoy leyendo para que mi cerebro vuelva a acostumbrarse y vuelva a hacer las conexiones que perdió con el COVID. Y, y porque luego se me va la onda bien feo. Entonces,
yo encontré esto, que cuando perdí el olfato, mi cerebro estaba acostumbrado sabe, tiene memoria de todo como huele, pero pues mi nariz no huele, aún no huele, todavía no percibo los olores. Entonces me di cuenta que mi cerebro por sí solito no podía decir, qué bien huele, no, necesita el sentido del olfato. Mi nariz por sí sola, sin mi cerebro, no puede funcionar. Necesita el cerebro, necesita tener esas memorias para poder saber, tener esa conexión. Y cuando yo estaba viviendo esa parte de cuando perdí por total, o sea, completamente el olfato, me di cuenta cómo Dios me estaba hablando acerca de que pues no podemos vivir una vida sin el Espíritu Santo y que por esa razón cuando Él ascendió a los cielos nos dejó al Espíritu Santo y que cuando sabemos que somos sus hijas, somos sus hijos, tenemos su sello y Él nos da un precioso regalo, porque eso es lo que hizo, nos dio un regalo para usar, no un regalo para tener guardado, como a veces hacemos cuando recibimos regalos y no nos gustan. ¿Sí? No sé si les ha pasado, que a veces recibimos un regalo y no te gusta del todo y dices, bueno, lo voy a usar en otro momento, y lo guardas y lo guardas y lo guardas y lo guardas, y yo creo que después de que ya se te quita la culpa de que no lo vas a usar, tal vez lo regalas o tal vez lo das a otra persona, pero el Espíritu Santo no es esa clase de regalos. El Espíritu Santo es un regalo que lo tienes para usar y que es para usar todos los días que estemos en esta vida, es para usarlo, las 24 horas 7. Entonces, no podemos tener buenos pensamientos con solo la determinación. No podemos decir, por ejemplo, hoy voy a ser buena y porque yo dije que voy a ser buena, no se puede. No, o sea, así como que por voluntad propia, puede ser que algunas cosas las hagamos, pero necesitamos de la ayuda y de la fuerza del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo para poder hacerlo. Ahora que vuelvo a repetir lo del COVID, ahora que he pasado por el COVID, he tenido que aprender aún más a depender del Espíritu Santo porque mi memoria no funciona correctamente. Y yo cuando tuve algunos alumnos e incluso papás el año pasado, en el 2020, que enfermaron de COVID, y ellos me decían, es que mi sabe que nos falla la memoria. Y yo decía, ay, tan así es. Pero como que yo no creía del todo que pudiera suceder, que este virus fuera capaz de atrofiarnos neurológicamente. Y yo, por ejemplo, en mi caso, yo no tuve problemas de respiración, yo no tuve que usar oxígeno ni nada, pero la secuela que dejó el COVID fue neurológica, porque pues no tengo olfato y mi memoria falla, y falla bastante, bastante seguido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es tener así un cuaderno, una lista, mi reloj que me está diciendo todo el tiempo, que si me tomé la medicina, si no me la tomé, no puedo dejar nada a la ligera. Yo tengo que escribir. Y eso me apercibe más del Espíritu Santo que todo el tiempo me está hablando y me está diciendo las cosas. Y entonces estoy más atenta a su voz. Antes confiaba más en mi memoria. Antes confiaba más en mis destrezas, en mi voluntad, en mi determinación y que en el Espíritu Santo en sí. Entonces he estado escuchando aún más la voz del Espíritu Santo y cuando así me habla de algo es como que, es verdad, tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y, y esa es la experiencia que me ha dejado el COVID y que con esto de estar leyendo, puedo decirles que renovar la mente y depender del Espíritu Santo, pues es una necesidad vital como hijas e hijos de Dios. El hecho de que podamos controlar nuestro temperamento tiene que ver con el Espíritu Santo. Por ejemplo, no enojarnos explosivamente, los que se enojan de manera explosiva. No sé, los que batallan con decir la verdad, pues es igual, es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad, porque necesitamos el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, es una necesidad vital, lo acabo de decir y lo vuelvo a repetir, que como hijas de Dios para tengamos al Espíritu Santo y renovemos nuestra mente para vivir en victoria, para poder romper patrones equivocados, patrones como el yo no puedo. Hoy una de mis alumnas me decía, es que Miss, le dije, te quedan 10 minutos para ir al recreo. Por favor, termina el examen que estás haciendo, la parte que te toca contestar
y yo cuando terminemos el recreo regreso y te voy a hacer el dictado que tengo que hacerte. Era un examen de word fielding. Y entonces me dice, pero ¿y si no acabo? ¿Y si no esto? ¿Y si no el otro? Se estaba adelantando a lo que no podía, a lo negativo. Es como, ¿y si no sucede esto, qué voy a hacer? ¿Y si no sucede lo otro, qué voy a hacer? Y entonces, obvio, es una niña que tiene 7 años y tiene el patrón aprendido de su casa. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Es cambiar ese patrón y poner uno nuevo. Y la respuesta fue, a ver, ¿por qué te adelantas a pensar que no vas a cumplir, que no vas a terminar? Mejor piensa que sí vas a terminar, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque mi escuela es una escuela cristiana, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y lo vas a lograr terminar. Y ya dijo, ok, lo voy a intentar. Y yo, pues sí, hay que intentarlo. Y si no lo logras, no pasa nada. Si lo intentaste. Cuando regresamos del recreo, ella me dice, Miss, ¿qué crees? Terminé antes del recreo. Lo pude contestar. Y yo, ok, así de, thumbs up. Muy bien, Luis, lo lograste hacer. De eso se trata. Cuando nosotros comenzamos a renovar nuestra mente, comenzamos a quitar viejos patrones de pensamiento, comenzamos a quitarnos esa manera a veces negativa de pensar. Mateo 12:33 dice, por su fruto se conoce el árbol. Y pues sí, cuando tú ves un árbol y le ves mangos colgando, pues sabes que es un árbol de mango. Si ves, no sé, un árbol que tiene aguacates o como dice mi papá, paguas, porque él tiene árboles de paguas, pues sabes que es una pagua o sabes que es un árbol de aguacates o uno de limón o naranjo, pues por su fruto conoces el árbol. Eso es en la naturaleza está y también en nosotros mismos. Nuestros frutos nos dan a conocer lo que nosotros tenemos. Entonces, renovar nuestra mente impacta más allá de lo que nosotros podemos imaginar. No se trata nada más de nosotras como mujeres, sino de nuestro matrimonio, de nuestras relaciones con nuestros hijos, con los vecinos, con los suegros, con los compañeros de trabajo, con las compañeras de trabajo, en la congregación, en todo. Cuando nosotros renovamos nuestra mente, impacta de manera positiva nuestra vida, que se nota el fruto, es palpable el fruto. Entonces, no solo se trata de nosotros, se trata también de los que están a nuestro alrededor. Hoy le decía yo a mi mamá, obviamente nosotros como familia seguimos llevando el duelo de mi hermana, que mi hermana partió en enero. Entonces, pues uno puede decir, está en septiembre y pues ya pasó el tiempo. Pero la verdad es que no. Las seguimos extrañando y sabemos que la vamos a seguir extrañando por años, ¿verdad? Que nunca deja uno de extrañar a sus seres queridos. Pero mamá no solo dejó ir a una hija, sino también a mi abuelita, a su mamá. Entonces le decía yo hoy, mami, mamita, hey, ánimo, hay que levantarnos. ¿Y por qué nos estamos levantando? Sí, por nosotras, pero también por nuestros hijos, en mi caso, por mis sobrinos, por tus nietos. Ánimo, a levantarse. Vamos, sí se puede, porque eso es lo que pasa. Nosotros, todos nosotras, los cambios que hacemos, las hacemos porque nos amamos a nosotras mismas y amamos a los que nos rodean. No lo hacemos solamente para los que los rodean, sino que cuando nosotros tenemos ese amor de Dios en nosotros, que nos hace que nos amemos, que amemos a Dios, podemos amar a los que nos rodean. Entonces, yo no sé qué estés pasando, yo no sé, a veces esto de la pandemia como que tiende medio a deprimirnos, pero pensemos que es por un momento, pensemos que esto es por un momento. Y ahorita vamos a ver más adelante, no me acuerdo si es en este capítulo, no, en otros capítulos, en la siguiente sesión vamos a ver que el sufrimiento es momentáneo. Entonces, estas batallas que nosotros vamos teniendo y que no importa la condición de nuestra mente, en qué tan mal estemos o qué tan bien o qué nos falte, lo importante es no darnos por vencida, que es lo que yo le decía a mi mamá, no te des por vencida, hey, ánimo, arriba, arriba, no te des por vencida. Esto es una batalla que se gana pulgada a pulgada.
¿Y por qué? Porque sabemos que el enemigo vino para robar, matar y destruir. ¿Qué quiere robar y qué quiere matar y qué quiere destruir? Nuestra alma. Eso es lo que quiere. Quiere destruir nuestra alma. Y recientemente yo estudiaba y lo hablé la semana pasada de cuando hablamos de cáncer de mama. Eso es lo que quiere lograr el enemigo. El enemigo quiere destruir nuestra vida. La comienza a destruir desde la infancia y desde el vientre, principalmente. Comienza a destruirla porque nuestra mente, la mamá, si no estaba preparada para tenernos, comienza a tener pensamientos que afectan al bebé en gestación. Y entonces, lo que está haciendo Satanás, si se dan cuenta, es tratar de destruir nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar. Yo antes decía, ¿cómo va a ser que un bebé pueda tener problemas de cáncer? Pues imagínense a qué nivel llegó el Satanás que impacta la vida de ese bebé en su manera de pensar, que quizás no habla, pero ya viene enfermo. ¿Por qué? Porque una vez que destruye nuestra manera de pensar correcta, esa va a afectar al cuerpo. Como pensamos, acuérdense, como pensamos, hablamos, como hablamos, hacemos. Entonces, esa manera de pensar incorrecta nos afecta en el cuerpo, a través de las enfermedades, a través de muchas cosas. Entonces, Gálatas 6:9 dice, y que ahorita yo me lo sabía de memoria. A veces créanme que luego digo, Dios mío, pero mi memoria va a regresar, por supuesto. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Por eso yo dije, ahorita hasta yo misma lo acabo de decir, en algún tiempo voy a recuperar toda mi memoria completita. Bien, así, todo, como es. Pero no tengo que desmayar. No nos cansemos de hacer el bien, es decir, no te des por vencida, sé persistente, ve de continuo, trabaja en ti misma. ¿Para qué? Para que el Señor haga su obra a través del Espíritu Santo. Hay un canto un corito que cantábamos en la iglesia y que fue uno de los primeros que les enseñé a mis hijos. Y por eso son bien guerreros ellos. Se los enseñé a mis hijos y es al campo enemigo yo fui y yo tomé lo que me robó, tomé lo que me robó. Y dice, tomé lo que me robó, bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies, Satanás está bajo mis pies. Se los enseñé desde chiquitos, o sea, fue de las primeras canciones cristianas, coritos que yo les enseñé y apenas hablaban. Y así es que ellos andaban bajo mis pies, caminaban y andaban así, ¿no? Satanás está bajo mis pies. Y eso les dio una convicción de saber que Satanás está bajo sus pies, que tienen esa autoridad que Cristo nos dio en la cruz. Pero lo más importante de ese canto no es esa parte, que sabemos que el enemigo está vencido, sino la parte importante de ese canto es, al campo enemigo yo fui y tomé lo que me robó. Esa es la parte importante, al campo enemigo yo fui y tomé lo que me robó. Jesucristo ya te dio la victoria sobre la muerte, que es súper importante, te dio salvación, te dio vida eterna. Esa ya la tienes, o sea, es uno de los regalos preciosos que Dios nos dio. También tenemos el Espíritu Santo, pero ahora te toca a ti, ahora me toca a mí pelear la buena batalla, ir al campo enemigo y tomar lo que es nuestro, tomar aquello que nos fue robado, tomar lo que el enemigo nos ha robado por años. Quizás el enemigo por años, por ejemplo, a mí me engañó como mi niñez no fue como que muy bonita del todo, ¿verdad? Entonces yo dije, en un momento me determiné a sí misma que yo no iba a tener niñas, no, porque las niñas solamente vienen a sufrir. Entonces yo dije, yo no voy a tener niñas y les acabo de decir, como pensamos, hablamos y como hablamos, accionamos. Y dicho y hecho, yo no tuve niñas, yo solo tuve niños. Y por más que mi corazón anhele una niña, pues ya en casa ya cerramos la fábrica, ya no va a haber más niñas, ¿verdad? Entonces yo tengo y guardo todavía la esperanza que en algún día el Señor me va a dar la oportunidad de ser mamá de una niña, no que la vaya yo a tener, quizás pueda yo llegar a tener una niña por adopción. No descarto la posibilidad, sin embargo, y Dios le tiene que hablar a mi esposo, porque yo estoy más que convencida, Dios le tiene que hablar a mi esposo. Entonces, pero quiero que vean ese ejemplo.
de cómo lo que uno determina, lo que uno se dice negativo, llega a suceder. Pero también lo que nosotros nos decimos de manera positiva, conforme a la palabra de Dios, pues sucede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algo tan importante. Jesús nos dio autoridad y poder por medio del Espíritu Santo. Y su palabra son las municiones. En YouTube, en mi canal de YouTube, ustedes van a encontrar un estudio bíblico que hicimos el año pasado. Sí, justo en enero, antes de comenzar la pandemia, o sea, antes de que fuera la pandemia por completo, diciembre, enero, más o menos, que era solamente que estaba en Wuhan el virus, antes de que se volviera una pandemia mundial, esta cosa, hicimos un estudio acerca de la batalla de la oración. Es decir, Cuarto de Guerra. Basados en esa película de Cuarto de Guerra de los hermanos Kendrick, hicimos ese estudio bíblico. Entonces, ese estudio está en YouTube. También está aquí en Facebook, ahí está guardado. Tendrían que irse muy atrás en los videos para que lo puedan ver, pero más fácil es que vayan a YouTube, Moni de Rivera, tal cual está en Facebook, y lo buscan en YouTube y ahí está ese estudio. ¿Por qué? ¿Por qué les estoy haciendo referencia a ese estudio? Porque ahorita estamos hablando que la palabra de Dios son las municiones. O sea, son las balas, la palabra de Dios. Él nos dio armas espirituales y las municiones son la palabra de Dios. Dice que nuestras armas son más poderosas, dice que cualquier otra cosa en Cristo Jesús. Sus armas son espirituales para poder derribar fortalezas, para poder derribar pensamientos erróneos, para cualquier cosa que tú estés pasando. Para eso es la palabra de Dios y es lo que nos ayuda a hacer una guerra espiritual. Entonces, tienes el Espíritu Santo, que eso es algo súper importante, que tengamos el Espíritu Santo. Somos sus hijas, estamos selladas como sus hijas y por su Espíritu Santo tenemos la identidad, tenemos ese hermoso regalo que es el Espíritu Santo, tenemos su palabra, vivimos en un país, siempre les estoy yo diciendo a mis niños y a mis niñas, vivimos en un país donde tenemos libertad para leer la Biblia, donde podemos ir a una librería y comprar la Biblia en diferentes versiones sin ningún problema, donde tenemos un electrónico, un equipo electrónico, una tableta, un celular, y podemos acceder a una Biblia electrónica y entrar y tener de diferentes idiomas, dependiendo del idioma que hables, y accedes a la Biblia. Pero hay países en donde una hojita es tan valiosa, una hojita de la palabra de Dios es tan valiosa que la guardan con tanto amor y la cuidan con su propia vida porque no se puede leer la palabra de Dios. Entonces, aprovechemos eso, que tenemos la libertad de poder de leer la Biblia en cualquier lugar, en todo momento y en cualquier lugar. Nadie nos dice, no, aquí en la playa no la puedes leer, no, aquí en el parque no puedes. Sí podemos, tenemos esa libertad, gracias a Dios. Entonces, fíjense lo que nos dice Isaías 43:2. Y quiero que vayas a ver eso. Isaías 43:2 nos dice lo siguiente: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Es decir, cuando la cosa se ponga difícil, cuando veas como que, ay, se va a inundar esta cosa, se me está inundando la barca, Señor, ¿qué hago? Se me está inundando. Dice, hey, yo estaré contigo. Y eso sucedió con los discípulos, ¿no? O sea, se estaba llenando de agua. Dicen en Tabasco, se estaban yendo al agua, o sea, se les estaba llenando la barca con agua en la tormenta y ahí estaba Jesús con ellos. Entonces, este verso de Isaías 43:2 es una verdad que no falla. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. O sea, no te vas a inundar. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este versículo a mí ahorita, especialmente en este tiempo, me recuerda precisamente ese tiempo cuando mi hermana partió con el Señor, que era así. Era un tiempo en donde pensábamos que las aguas nos iban a negar, nos iban a inundar. Era un tiempo en donde pensábamos que el fuego nos iba a quemar.
pero no. Dios estuvo con nosotros todo, en todo tiempo, en todo momento, a cada minuto, hasta el último aliento de mi hermana. Estuvo con nosotros y ha seguido con nosotros, como lo dice el Salmo 121, porque Él no descansa, no descansa, dice, no adormece, no se adormece tu cuidador. Él no descansa, Él está siempre cuidando, siempre está velando nuestro sueño. Y yo me imagino como, como esa mamá cuando acaba de tener un bebé, pero una mamá que no está cuidando, fíjense bien, ¿eh? No la mamá clásica que estamos viendo, a ver, que respire. ¿Será que sigue respirando nuestro bebé? Ya estamos, ¿no? Mirando. No. Yo me imagino como esa, que es como esa mamá, ese papá que está admirando el sueño pacífico de su bebé, el sueño pacífico de sus hijos. Y, y creo que el Señor así es con cada uno de nosotros. Él espera que nosotros podamos descansar, que nosotros podamos confiar en sus promesas, confiar en que su palabra es fiel y es verdadera, y que nos dio al Espíritu Santo como su regalo más precioso para que esté con nosotros todos los días. Así que no te rindas, la decisión es tuya. La decisión es tuya de renovar la mente. La decisión es tuya de decirte, hoy me paro y decido ser feliz. Hoy me paro y decido ser agradecida. Hoy me paro y decido verdaderamente seguir a Jesucristo. Hoy me levanto y decido tomar su palabra y tomarme del Espíritu Santo para renovar mi mente, porque ya no quiero que patrones del pasado sean en mi vida, sino que al contrario, quiero que mi vida sea de una bendición tal que mis generaciones sean bendecidas. Dice Deuteronomio 30:19, que es uno de los versículos que más me gustan y que es donde podemos ver ese amor de Dios al decirnos, hey, pongo delante de ti la vida y la bendición, la muerte y la bendición. Escoge pues la vida para que te vaya bien. Escoge la vida. O sea, todavía Dios se toma el tiempo de decir, escoge la vida, escoge la bendición, pero es como dice, tenemos una niña que es de Canadá y cuando a veces nos dice, Miss, ¿puedo trabajar en esto? Y nosotros decimos, it's up to you. O sea, de ti depende, de ti depende. Si tú lo quieres hacer, tú lo puedes hacer, tú decides. Eso es algo que mi hermana, que en paz descansa, Katy, me decía, siempre nos decía a todos, pues tú decides qué hacer, tú decides, es tu decisión, es tu decisión. Siempre decía lo mismo y es la verdad, es nuestra decisión, nosotros decidimos cómo vivir. Y no porque decidamos en un momento dado decir, bueno, es que eso de la renovación de la mente, pues sí me gusta, pero mientras no toque las áreas que no quiero que toquen. Porque a veces cuando el Espíritu Santo llega tan profundo a nuestras vidas, a las heridas de nuestro corazón, que hemos tenido escondidas quizás por años y que no las hemos querido sacar a la luz, no queremos que nadie llegue ahí, si ni nosotros mismos queremos ir ahí a veces. Entonces, ¿por qué? Es como que decimos, ¿y por qué el Espíritu Santo va a ir? Pues porque le otorgamos el permiso de ir ahí, pero es tan caballero que puede ir ahí y si nosotros no le dejamos que abra la herida y saque toda la pus que tiene ahí esa herida cochina infectada y la limpie y la sane, la cierre y la sane, Él no lo va a hacer si nosotros no se lo permitimos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Dios es justo y Dios es misericordioso y compasivo principalmente. Que tiene compasión de nosotros, que nos dice, escoge, escoge, escoge qué pensar, escoge en qué pasar el tiempo. Escoge pues. ¿Para qué? Para que tus pensamientos sean renovados, para que tus palabras sean de bendición, sean de bien en todo momento, para que tus acciones te lleven por la voluntad del Padre. Porque como dice su palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces renovar la mente es una necesidad vital. Tomar buenas decisiones que obviamente afectan el alma, afectan el cuerpo, afectan el espíritu. Tú decides escuchar la voz del espíritu, dejar que te transforme, que tu vida sea transformada totalmente para que tus hijos, tus hijas, tus nietos, bisnietos, el esposo que vas a tener, con las chicas que están solteras, las que ya están casadas,
para que de verdad comencemos a vivir esa vida plena, esa vida en plenitud, gracias a renovar nuestra mente. Tienes a Dios de tu lado, eso no lo olvides, tienes a Dios de tu lado. Y voy a leer por último para terminar la página 30 del libro. Recuerden que este libro es una versión viejita, quizás en la versión nueva no viene no viene en esa página. Pero en la página 30 dice esto. En Deuteronomio 1:2, Moisés destaca ante los israelitas el hecho de que había solo 11 días desde Horeb hasta la frontera de Canaán, es decir, la tierra prometida. 11 días de camino, desde el monte Horeb hasta Canaán. Sin embargo, a ellos les tomó 40 largos años llegar ahí. Pero en el versículo 6, que es Deuteronomio 1:6, les dice, bastante han permanecido en este tiempo. Es como Dios diciendo, pues como que ya estuvo bueno, ¿no? Ya estuviste mucho tiempo aquí, ya han pasado mucho tiempo, son 40 años que has estado aquí cuando era un viaje de 11 días. ¿No crees que ya pasaste mucho tiempo ahí? Y pues a mí así me pasó. Voy a dejar de leer esta parte. A mí me pasó exactamente igual. Cuando yo tengo 49 años, pero cuando cumplí 45, fue como que hubo ese despertar en mí. Fue como decir, ok, a ver, Mónica, como que ya pasaste 45 años en el desierto. 45, ni siquiera 40. Pasaste 45 años en el desierto. Pues como que ya fue suficiente tiempo, ¿no? Como que deberías de comenzar a vivir esa vida que Dios te da. Porque ya viviste 45 años y si Dios lo permite puedes vivir otros 45 años. Pero en sus manos están contados tus días. ¿Cómo quieres vivir esos últimos días? Y no es porque yo me estuviera muriendo ni nada, sino que fue una confrontación que yo misma me estaba haciendo a esa Mónica del desierto. Y dije, pues si es verdad, ¿qué cambios tienes que hacer? Y la primera que hice fue en el cuerpo, que fue dejar primero reconocer que era adicta al azúcar, que yo tomaba por litros Coca-Cola, como lo dije el martes pasado, y reconocer que había una herida en mí desde niña que estaba ahí y que había que sanar. Y que quizás no me iba a gustar la manera en que Dios me iba a sanar, porque tenía que regresar a ese momento para que Dios me sanara, pero que era lo mejor que estarme destruyendo a mí misma. Así que, aun y cuando yo era una cristiana, no vivía esa vida victoriosa. No conocía realmente a mi papá, a ese Dios todopoderoso. No lo conocía, aun y cuando yo le había servido, aun y cuando estaba al frente de un ministerio, con los dones del Espíritu Santo, no conocía realmente a mi papá. Yo conocía a mi papá como mi Señor, como ese Dios fuerte, grande y celoso, pero no como ese Dios amoroso, compasivo y misericordioso que es mi papá. Y lo fui conociendo en estos años. Estoy hablando de 4 años, en donde otra vez, y fue como un nuevo nacimiento, como volver a nacer, como volver a despertar y darme cuenta de lo que Dios tenía y tiene para mi vida, para mis hijos, para mis nietos, para mis nietas, mis bisnietos, mis bisnietas. Y para mi esposo, obviamente, como matrimonio. Entonces, tuve que cambiar mi mentalidad de desierto. Porque los israelitas eso es lo que tenían, una mentalidad del desierto. Cuando ellos estaban los 40 años en el desierto, ellos primero vivían como esclavos, tenían esa mentalidad de esclavos, pasan al desierto, son libres, pero cambian su mentalidad de esclavo por una mentalidad del desierto en donde hay escasez, en donde pues hay que aprender a depender de Dios, pero no quieren aprender a depender de Dios. No quieren seguir reglas, no quieren obedecer. ¿Y qué sucede? Que una generación completa se queda en el desierto. Y solamente los niños y los jóvenes que nacieron allí en el desierto son los que logran llegar a la tierra prometida. Cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, no, Señor, yo no quiero ser de las que se quedan en el desierto. Yo quiero llegar a la tierra prometida.
sé que implica renovar mi mente. Ayúdame, ayúdame a cambiar mi manera de pensar. Enséñame cómo pensar de manera diferente, porque sé que una mente positiva es una vida de bendición, es una vida positiva, pero una mente negativa es una vida negativa. Yo no quiero eso para mí y principalmente no lo quiero para mis hijos, porque lo que yo pienso o como yo pienso son los patrones que yo estoy enseñando a mis hijos. Entonces vamos a terminar esto. En la próxima sesión vamos a leer los capítulos 4 y 5 y el tema de la sesión número 3, déjame ir allá, es poco a poco, capítulos 4 y 5, poco a poco. Esa va a ser el tema de dentro de 2 semanas, o sea, de este martes al que sigue, nos vamos a ver. Todavía estoy en pláticas con una de mis amigas que les dije para que durante este mes o el siguiente mes tengamos otra plática de entre mujeres que tiene que ver con el cáncer de mama, que es lo que nosotros como familia hemos vivido y que sé que el propósito de todo esto es poder dar a conocer a otros cómo es esta enfermedad, pero también, aunque hemos tenido pérdidas, sé que han sido más las ganancias en cuanto a conocer esta enfermedad porque nos ha ayudado a ver la vida de otra manera, a verlo de manera diferente, siempre tomadas de la mano de Dios. Entonces vamos a orar y me doy gracias a Dios por tu vida, porque estás aquí y por todas las que van a venir más tarde que lo estén viendo en grabación. Entonces, Padre, te doy muchas gracias, papá, por este día. Gracias por la bendición que me das de poder compartir hoy con Irma, esta tarde que pudimos estar juntas, estudiando tu palabra, conociendo aquello que tú nos quieres enseñar a nosotras como hijas. Gracias por cada una de tus hijas que van a llegar más tarde y que van a ver quizás grabado este video en YouTube o aquí en Facebook. Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en ellas. Que tu Espíritu Santo sea el que convenza que necesitamos de renovar nuestra mente. Papá, ayúdanos cada día a poder levantarnos y saber que tú estás ahí con nosotros, que tú nos tomas de la mano, que tú caminas con nosotros, que tú no descansas, que tú no te adormeces, que tú cuidas nuestro sueño, pero que también cuidas nuestro diario vivir, que estás pendiente de todas las cosas, que tú conoces cuántos cabellos tenemos, que tú sabes cuándo nuestros cabellos caen, que tú sabes todo acerca de nosotros y que tus pensamientos son de bien y no de mal para cada una de nosotras, para darnos ese propósito en ti, para darnos ese futuro próspero. Y te doy gracias por este tiempo. Gracias por dejarme compartir con estas hermosas hijas tuyas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Nos vemos el próximo... Ay, déjenme decirles porque no me quiero equivocar. Ahí donde está el calendario. Aquí. Nos vemos en el... Ahí. ¿Saben qué? Aquí está. Hoy es 12, nos vemos el 26 de octubre. 26 de octubre a las 5 de la tarde. Y si la plática de Hablemos de Cáncer con testimonios llegase a ser en esos días o después van a ver la publicación. Mientras tanto, Dios te bendice, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vemos. Bye bye.